Buenos días. Mi nombre es Mónica Javier, estudiante de la carrera de Contaduría General de la Universidad Central. Esta mañana, pues, yo les voy a presentar un tema que es muy importante conocerlos, que son las normas de auditoría financiera que están vigentes acá en Bolivia. Para ello vamos a iniciar con el tema. Entonces, lo que son las normas de auditoría financiera vigentes en Bolivia son los siguientes. Vamos a conversar sobre las normas que están vigentes, que han sido aprobados por el Colegio de Auditores de La Paz, incluyendo el CETENAC. Para ello, con esto damos inicio a lo que es la primera norma que se ha aprobado acá en Bolivia, que ha sido emitido por el CETENAC y por el CAUL. Vamos a hablar sobre CETENAC. ¿Qué es CETENAC? CETENAC es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ya que ha sido aprobado las normas que han sido pronunciadas para la aplicación a las auditorías de los estados financieros. También es la base, es una norma básica de auditoría a los estados financieros. Para ello también se pueden adoptar normas y procedimientos vigentes emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que son el IASB. Para ello, pues, es necesario las normas básicas de auditoría financiera con el orden a nivel nacional. CETENAC ha decidido asimilar las normas internacionales de auditoría para adoptarlas y así proceder y adoptar las normas internacionales en caso de que sea necesario. Ahora, ¿cuáles son los objetivos y los alcances de las normas? Facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y financiera. En este caso, el auditor tiene que dar una opinión, tiene que expresar una opinión sobre los estados financieros, si están razonablemente realizados. Para determinar su alcance de las auditorías, tiene que asegurarse en base a las leyes, reglamentos, para obtener una seguridad razonable. Si la información de los estados financieros y también esa información de obtener en base a los registros contables, ya, y prepararlos, y si están preparados de manera correcta. Para ello hay unos conceptos, unas normas básicas de auditorías que se deben seguir, que son muy importantes, sobre todo la integridad, la objetividad, la independencia. Entonces, el auditor debe ser recto, honesto, sincero, debe ser justo, debe actuar como profesional imparcial. En sus habilidades y competencias, debe poseer un título en provisión nacional como contador o auditor o equivalente a ello. También debe tener confiabilidad. Durante su ejercicio laboral, adquiere diferentes informaciones confidenciales, lo cual no debe revelar a terceras personas. Ahora, en cuanto a los trabajos realizados por otros auditores profesionales,
Pues debe revisarlos si los asistentes del auditor están realizando de manera correcta, de manera eficaz y siguiendo todos los reglamentos que se han realizado durante la planificación. Ahora, en la documentación, el auditor debe documentar su trabajo, ya los asuntos que sean importantes para proporcionar una evidencia. En cuanto a su planificación, el auditor debe obviamente planificar su trabajo para realizar efectivamente de forma eficiente y oportuna. Para ello debe adquirir conocimientos ya de sustentos de sistemas contables de la entidad, establecer el grado de confianza, coordinar su trabajo para que se desarrolle de manera correcta. En cuanto a la evidencia de la auditoría, en la evidencia pues debe incluir tanto la información contenida en los registros contables que se van a obtener de los estados de resultados, la revisión y evaluación a las conclusiones extendidas de la evidencia para expresar su opinión, evidencias que la información sea realmente completas. En cuanto a las conclusiones de la auditoría y los dictámenes. En base a todo esto, es muy importante realizar los conceptos importantes. Aquí se van a realizarlos. En cuanto a las definiciones, ¿qué es un contador? Un contador es una persona que tiene un certificado, un título como licenciado en auditoría o como contador general o contador público. El ente es una entidad, es una persona física o jurídica donde puede reducir, donde puede efectuar recursos y puede incurrir también a gastos. En cuanto a los estados financieros, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son el balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio. Entonces estarían los 5 estados, incluyendo las notas a los estados financieros. Las normas, la auditoría externa. Es un examen independiente de la información financiera de una entidad. No se toma en cuenta su tamaño o su forma legal. Y las guías de las auditorías son requerimientos para el contador, son como una guía, se basan en esas normas, en esas guías para elaborar un informe de auditoría. Los procedimientos también son guías para cumplirlas, ya las normas a su cabalidad. Entonces, nos sirven el estado de resultados, la auditoría nos sirve para realizar un examen, una evaluación. Si los documentos presentados por el contador son confiables y el auditor dará una respuesta, dará un dictamen donde nos indicará si la información que obtuvo está realizado razonablemente. Entonces, esas son las respuestas. Ahora vamos a hablar sobre las normas generales de auditoría gubernamental. Estos están aprobados, están emitidos por
por la Contraloría General del Estado. Ya, entonces que tienen que aplicarse, son de aplicación obligatoria para todos del sector gubernamental, en este caso del sector privado. Para ello vamos a iniciar con las competencias. ¿Qué son las competencias? El auditor o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de la auditoría, que nos indica que cualquier organización de auditoría debe asignar profesionales especializados que tengan conocimiento, que tengan que garanticen un examen en el cual sean ejecutados con profesionales especializados en el área, que tengan experiencia, conocimiento, que tengan sus habilidades, tienen que tener sus métodos para poder aplicarlos al examen y que se realice de manera correcta. La auditoría gubernamental debe mejorar permanentemente, que nos quiere decir que debe actualizarse de las normas, debe estar actualizado en cuanto a sus capacidades, a su conocimiento, en cuanto a su independencia y ética. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, debe mantener una actitud y apariencia de independencia. Los auditores siempre deben preservar la objetividad y la imparcialidad en su formulación de las opiniones, que nos indica que el auditor no puede auditar a una entidad, lo cual tiene relaciones personales, familiares, hasta el 5º grado. Su imparcialidad y objetividad en el ejercicio debe ser como profesional que acredita. Para ello debe dar cumplimiento a ello. En cuanto a su ética, que es algo muy importante. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código Ética de Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado, que nos indica, en la ética nos indica que se deben cumplir al 100% de las normas emitidas por la Contraloría General del Estado. En caso de que no, se van a emitir a sanciones mediante el Tribunal Departamental de Ética. Obviamente están en los 9 departamentos. Entonces, el Tribunal Departamental de Ética de cada departamento ya tomará las acciones correspondientes para sancionar. Entonces, no nos quiere decir que nosotros como auditores debemos cumplir a cabalidad las normas emitidas por la Contraloría General del Estado y las normas que están para utilizarlas y para entenderlas y aplicarlas en nuestros informes a su cabalidad. Las diligencias profesionales. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de los resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de la auditoría. Nos indica que las diligencias,
las diligencias son obligatorias. El profesional está obligado a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar su trabajo de acuerdo a las observaciones. En este caso tenemos que utilizar las normas de auditorías gubernamentales. Se tienen que cumplir ya, y el auditor y las personas que auditen las tienen que cumplir estas normas al 100%. En cuanto a la calidad de control y calidad, las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad sujeto a revisiones periódicas internas o externas. En este caso, el control interno son políticas de procedimientos orientadas a obtener una seguridad razonable. En este caso, es alcanzar los objetivos de auditoría, establecer las mismas con un objetivo. Los resultados que se obtienen tienen que ser comunicados oportunamente. También se reducen los riesgos de errores con la realización del trabajo correspondiente. Un buen control de calidad reduce los errores. ¿Por qué? Porque estamos constantemente reduciendo los riesgos. ¿Verdad? Entonces, es muy importante cumplirlas. El ordenamiento jurídico administrativo, que nos indica que el auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. Nos indica que el auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico administrativo, ya que están sujetos al objeto de la auditoría. Entonces, el auditor gubernamental siempre está relacionado con el control interno, con el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. El auditor gubernamental debe apoyar a la parte legal, ya, identificar el ordenamiento jurídico administrativo y a determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entonces nos indica que tiene que realizar sus actividades conforme a las normas establecidas, como en su relevamiento de la información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamientos de información a efectos de determinar la inclusión de auditoría en el programa de profesiones que son de manera anual. Entonces, nos indica que este relevamiento consiste en recopilar, en obtener y evaluarlos toda la información sobre las actividades y las operaciones que realiza la entidad. ¿Ya? También nos indica que en el relevamiento de informaciones específicas que se deben de conocer, que se deben de recopilar de la misma manera toda la información y además tienen que evaluar la información. ¿Para qué? Para conocer lo que es
las actividades, las operaciones, el objetivo de la auditoría. Entonces, y determinar lo que son relevantes para la información de la auditoría. Bueno, en su ejecución y seguimiento. La ejecución. ¿Qué nos indica la ejecución? Cualquiera sea el objetivo del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañado de evidencias y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe estar en base, toda la ejecución debe estar en base a las normas de auditorías gubernamentales que son las específicas. Debe estar 100% en base a eso, en base a las normas. Ya. Listo. A ver, en la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna en las entidades públicas deben verificarse oportunamente el cumplimiento de los procedimientos contenidos en sus informes. Anteriormente, en su seguimiento es algo muy importante que la unidad de auditoría interna debe verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Debe emitir también en su cumplimiento lo que son en base a las éticas, ya ver si las recomendaciones anteriores que se han realizado de auditoría sean cumplidas. ¿Ya? Entonces, esos cumplimientos deben ser verificados. Ahora, el cumplimiento debe ser de la siguiente manera, por ejemplo. O sea, si no se han cumplido es porque se han anulado las recomendaciones. También se pueden complicar lo que es el seguimiento. Entonces, en esta parte de la Contraloría General y la Unidad de Auditoría Interna es una entidad que está basada al seguimiento, a la ejecución de las auditorías. También no deben realizarse más de 2 evaluaciones de cumplimiento y de recomendaciones. Si se ve, si se observa que en su primera auditoría se realizó ciertas recomendaciones para que se cumpla y mejore lo que es la entidad, y a su segunda o tercera evaluación siguen con los mismos errores, entonces el auditor debe realizar una auditoría para indicar por qué no se están cumpliendo con las recomendaciones. Entonces ahí nos indica que algo muy importante es de cómo se están realizando sus actividades, por qué no se están cumpliendo. Entonces, por eso es muy necesario que las empresas o las entidades auditadas, en base a las recomendaciones, puedan cumplir lo que son con las recomendaciones. Si hay que implementar, pues se debe implementar. Las recomendaciones son para mejorar, para que mejore lo que es la entidad auditada, ¿verdad? Entonces es de suma importancia que ellos la puedan cumplir a
cabalidad. Vamos con las normas para el ejercicio de la auditoría interna. También es un aspecto, una norma muy importante dentro de nuestro conocimiento y de la auditoría. Vamos a iniciar por los alcances. Los alcances de la auditoría interna. ¿Qué nos menciona? La auditoría interna debe desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Aquí nos está indicando de la Ley 1178. Entonces, aquí hay normas también que debemos conocer como profesionales del área para su cumplimiento. Donde nos indica que la unidad, la UAI, la unidad de auditoría interna, no debe participar en ninguna operación o actividad administrativa ni examinar las operaciones. Ya, entonces, eso debemos tomar muy en cuenta. Y nos indica, las actividades de la unidad de auditoría interna pueden ser algunas de ellas, las cuales la evaluación de la información financiera para determinar si la información de la confiabilidad de los registros de los estados financieros están de acuerdo, están en base a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que conocer para realizar los registros correspondientes y cumplir, obviamente, con las normas. Ya entonces se debe también contar con manual de funciones, con un manual de procedimientos para el desarrollo de las actividades. En cuanto a su declaración de propósitos, autoridad y responsabilidades, que nos indica que la unidad de auditoría interna, UAI, debe emitir anualmente una declaración en la que se manifiesta el propósito de la auditoría y responsabilidad de la unidad con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, que es la MAE. ¿Sí? Eso es algo muy importante. También nos indica que esta aclaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación. Cambio que la unidad interna de la unidad de auditoría interna debe emitir después de que se hayan designado ya los cambios. Aquí a la MAE, que es la MAE, es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Se debe apoyar a la MAE y colaborar ya a todo el personal de la entidad. También tienen responsabilidades. La responsabilidad de la unidad de auditoría interna por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional y por la confiabilidad. Entonces son aspectos que se deben tomar para realizar todas las actividades, las declaraciones, los propósitos y las responsabilidades. Se deben tomar lo que es la unidad de auditoría interna. En las relaciones interpersonales,
nos indica que las auditorías internas deben poseer una actitud personales necesarias para relacionar adecuadamente con el personal de calidad. En este caso, tiene que haber un buen ambiente laboral. Cualquier contrato, sea escrita o verbal o simplemente comunicaciones, deben evidenciar un trato respeto, que nos indica que no por tener un contrato y de manera verbal se pueden faltar el respeto. Entonces también deben actuar de manera imparcial, obviamente evitando lo que son los malos entendidos y evitar obviamente las contraversiones. En su planificación estratégica y programa de operación anual, la unidad, el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieras disponibles. La UAI, Unidad de Auditoría Interna, debe hacer la programación de las actividades donde se prioriza lo que es la función al resultado del análisis de los riesgos relacionados en cada uno de ellos. Entonces, el jefe o la jefa de la auditoría, de la unidad de auditoría interna, que es la UAI, va a ser responsable ya de las elaboraciones técnicas, de las planificaciones, de la estrategia que se realizan de manera anual, así como su ejecución, evaluación y control. Entonces, al mencionar, al planificarlos, no simplemente queda hasta ese momento, sino tiene que realizar también las evaluaciones, tiene que realizar un control a todo lo que se ha planificado, ¿ya? Para su cumplimiento. Entonces también es eso, que es algo muy importante. En cuanto a su planificación, supervisión y evidencia de auditoría, nos indica lo siguiente: la planificación, supervisión y acumulación de evidencia debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Aquí nos menciona algo que es muy importante para la auditoría interna. Cuando se ejecuta lo que es el examen de confiabilidad, de dónde proviene de los registros y de los estados financieros, deben aplicarse las normas de auditoría financiera. Ya entonces, tenemos que cumplir los reglamentos, las normas que ya se han aprobado, que están vigentes para el cumplimiento y que nuestros registros sean con confiabilidad. También es importante para lo que es al área de planificación, se tome los debidos resultados, se tome en cuenta los resultados de auditoría previos. Se pueden tomar en cuenta las auditorías anteriores. Ya, y así se pueden cumplir y obtener las evidencias, ya supervisiones, que nos indica que deben estar de manera constante supervisando. Bien, entonces llegamos a la última, que son la comunicación de resultados.
La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las normas de auditoría gubernamental específica. Nos indica, ellos nos indican que son algo, que son importantes en este comunicado. Los informes de la auditoría interna deben ser suscritas, obviamente, por el jefe o la jefa de la UAI. Recordemos, UAI es Unidad de Auditoría Interna. Entonces, señalando también el número de registro que se le ha otorgado en la Contraloría General del Estado. Debe informar de manera oportuna, de forma escrita, ¿a quién? A la MAE. ¿Y qué es la MAE? La MAE es el máximo autoridad ejecutiva de la entidad sobre aquellos hallazgos. ¿Qué son los hallazgos? Son las debilidades. ¿Sí? Entonces, que se deben de controlarlos para cumplirlas a cabalidad. Entonces, también la máxima autoridad, la MAE, dentro de sus 10 días hábiles de haber recibido el informe, también tiene que dar una respuesta, tiene que emitir de forma escrita su pronunciamiento sobre la aceptación. Obviamente tiene que indicar que se acepta todos los documentos para su verificación. Bien, vamos con las normas de auditoría financiera gubernamentales que también se deben cumplir todo el área gubernamental para el sector público. ¿Qué nos indica la 1178? Ya que son normas y las normas para el sector público. Existen normas para el sector público donde nos indican que se deben de cumplir, que no pueden no cumplir con las reglas, las normas. Nos indican que por todo acto que realicemos tenemos sanciones. Y entonces, para evitar las sanciones que nos pueden llevar a anular lo que es nuestro documento para el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, nosotros como profesionales, como nos indica, debemos ser independientes, honestos al momento de realizar lo que son las auditorías. Entonces, estas reglas y normas son importantes. Debemos empezar por su planificación. ¿Ya? La auditoría debe planificar de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Entonces, la planificación no puede ser de carácter rígido, que nos quiere decir que puede tener, obviamente, modificaciones en el programa de su trabajo. Sí, pero estas modificaciones tienen que ser respaldadas, muy bien respaldadas, porque tienen que tener una documentación indicando de por qué se está modificando. Debe ser muy bien justificada. Y dentro, para ingresar, para introducir a lo que es al memorándum de planificación. Entonces, la planificación tiene documentos. Puede ser no rígida, se pueden cambiar, se pueden modificar, pero obviamente tienen que justificar. Todas las modificaciones que se realizan, pues tienen que justificar. ¿Sí? No es modificar porque no me
no salió bien, entonces lo modificamos de esta manera. No salió bien porque tal vez no se realizó bien. Entonces, para no generar tal vez alguna sospecha, pues al momento de modificar nuestra planificación, se debe justificar, se debe documentar. Entonces, eso también obviamente debe ingresar a nuestro memorándum de planificación para el cumplimiento al 100%. El auditor gubernamental debe planificar para obtener la seguridad razonable cuando emita o realice o exprese un resultado del proceso de planificación de auditoría. Debe elaborar la máxima, debe introducir al momento de planificar, al momento de realizar toda su planificación, todo el desarrollo, indicando cómo se va a desarrollar, pues esa elaboración, el auditor debe elaborar el memorándum, el memorándum de planificación de auditoría, lo cual debe conectar todos los aspectos señalados en la presente norma. Obviamente es algo muy importante, como por eso les menciono que al momento de realizar la planificación, entonces la supervisión, la planificación no debe ser modificado sin justificarse. Obviamente debe estar justificado ya todas las modificaciones con documentos respaldados para que no se tenga ninguna observación dentro del control interno. La supervisión del personal. El personal debe ser competente, debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo que se realiza por los profesionales de conforme al equipo de la auditoría. Las actividades de la supervisión pueden ser incluidas lo que son las instrucciones al equipo de la auditoría. Se debe mencionarles cómo se va a realizar, cuáles son las instrucciones y cuáles son los parámetros. También debe informarse de los problemas significativos. Deben revisar el trabajo realizado. Ya, entonces, debe ayudar a resolver. El auditor debe realizar la supervisión, que nos quiere decir que a los asistentes debe ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos. Debe asistir también a entrenar oportunamente al equipo de auditoría. Como bien se menciona, que al momento de realizar lo que es la auditoría, pues debe contar con profesionales capacitados. Entonces, para el cumplimiento de todo ello, se deben entrenar, se deben instruir. Ahora en los papeles de trabajo también debe quedar una evidencia de supervisión. El auditor debe verificar, debe supervisar los papeles de trabajo para que quede constancia de que se ha supervisado la auditoría que se ha realizado mediante sus asistentes.
Dentro del control interno, pues debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiada del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. En este caso, la auditoría financiera otorga fundamental importancia a los controles internos que tienen relacionados directa o importante en los registros financieros. Los estudios y evaluación del control interno pueden ser de diferentes maneras. Ya lo primero es, en este caso, conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos de la entidad y del sistema de contabilidad. Los controles internos que están incorporados en el proceso también están siendo aplicados y funcionan tal como fueron recomendados. En el control interno es muy importante indicar que cuando se realiza la auditoría externa y nos indican recomendaciones, conclusiones, simplemente para que mejore lo que es la entidad auditada, el control interno es responsable de cumplir estas recomendaciones, para que a la siguiente auditoría pues no tengan ninguna observación en base a las observaciones anteriores. Lo que son las evidencias, deben obtenerse evidencias competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental, que son la evidencia. Se pueden categorizar, ya, pero en este caso la evidencia que respalda dichas afirmaciones están contribuidas principalmente por la información contable, que nos indica que la información contable debe estar realizada en base a las normas contables que están vigentes en Bolivia. Y las otras informaciones deben estar realizadas cumpliendo también las normas. Ya entonces, en base a eso, se va a corroborar. Por eso nos indica que la auditoría emite una opinión razonable. Cuando el contador nos envía, nos indica, nos presenta los documentos confiables, pero no, nosotros como auditores debemos ver, debemos observar si la información obtenida está y si la información, los registros, las transacciones, movimientos están de forma razonable. Y así emitir lo que es la opinión, ya. También la evidencia de auditoría se clasifican de diferentes maneras. Ya pueden obtenerse la información de un testimonio mediante la entrevista, mediante declaraciones. Pueden ser documentales, que nos indica, obviamente, de los registros contables. De esos documentos va a salir ya para emitir lo que es para realizar la auditoría. Pueden ser físicas, analíticas, los cálculos, las estimaciones, las comparaciones de los análisis. Pueden ser informáticos, ya pueden contener electrónicos, pueden ser informáticos. Entonces, la evidencia debe constar que la documentación obtenida
es razonable. Que la documentación, que la evidencia que se ha obtenido también deben ser evaluadas. Ya los papeles de trabajo deben contener algunas especificaciones. La documentación de trabajo realizado para sustentar las conclusiones y el juicio justificado, como mencioné. Para realizar una conclusión, siempre debemos utilizar lo que es el juicio profesional. Los trabajos no se deben de entregar a cualquier otra persona. Los trabajos que han realizado la auditoría, son de propiedad de la organización de la auditoría. En este caso, no puedes emitir, no puedes dejar lo que es a la entidad o al contador. ¿Por qué? Porque por algún motivo, razón, circunstancia, podemos perder alguna evidencia, ¿sí? Podemos encontrar alguna evidencia, algún hallazgo, alguna debilidad dentro de la entidad auditada si no descuidamos de nuestro informe, de los papeles de trabajo. Entonces el contador pues puede hacer desaparecer lo que son las evidencias. Entonces, el auditor, todas las evidencias obviamente debe estar en custodia de los auditores que han realizado el trabajo. Las comunicaciones de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrado. Lo que es la relevación informativa contenida en los estados financieros deben considerarse razonables, adecuados. El informe debe ir claramente que la auditoría ha sido realizado de acuerdo con las normas. Entonces aquí nos indican que es una comunicación de resultados. Nos indican algo muy importante, que nos debe indicar cómo se han realizado lo que es la auditoría, en base a qué normas se han realizado la auditoría. Si la auditoría, si los resultados obtenidos han sido, si los resultados, si la documentación presentada ha sido registrado de manera razonable. Entonces, y al presentar lo que es un informe, el contenido debe tener pues un título, un destinatario, los párrafos de introducción, ¿sí? También debe declarar de que los estados financieros son responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad. Para ello deben seguir las comunicaciones, los resultados que son importantes. Si la entidad está realizando sus actividades conforme a lo planificado, cumpliendo con las normas, entonces ahí ingresamos a lo que es la norma de auditoría operacional gubernamental. También es una norma que está vigente acá en Bolivia. Ya entonces se deben cumplir porque están emitidas por la Contraloría General del Estado. En su planificación nos indica que la auditoría debe planificar de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. ¿Qué nos indica con ese pequeño concepto? Que el auditor gubernamental debe tomar conciencia, debe tener conocimiento y las comprensiones de los objetivos de la entidad sujeta a auditoría.
También debe obtener la comprensión de todo su trabajo, de la entidad, en este caso de la entidad, de acuerdo al mandato legal. La planificación obviamente tiene que regirse, ya te tienen que planificar cómo se van a realizar, cómo se van a desarrollar el proceso de la auditoría, en base a qué, cuáles son las normas, cuánto tiempo se va a tardar, cuánto tiempo va a tomarse. Todas esas situaciones se deben planificar y para luego ejecutarlo con cabalidad. Entonces, en cuanto a la supervisión, el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. Obviamente, cuando realiza una auditoría, siempre hay un encargado donde supervisa todos los trabajos realizados por los asistentes. Entonces, se deben supervisar todo el trabajo. Se debe proporcionar una orientación sobre la ejecución de la auditoría y el logro de los objetivos de la misma. Entonces, ¿esto para qué? Para garantizar lo que es razonablemente, que el personal entienda en forma clara el trabajo que se está realizando. Entonces, en la planificación, en la supervisión en este caso, es algo muy importante. Nos indica qué es lo que espera. Entonces, obviamente, la supervisión se debe supervisar cómo se están realizando lo que es la auditoría, cómo se están realizando el trabajo. Ya también debe conllevar lo que es un buen ámbito laboral. Ya, entonces cada uno de sus asistentes están realizando su trabajo de manera independiente. Están designados los trabajos para cada uno de sus asistentes. Y uno, como supervisor de auditoría, pues debe evaluar. Ya debe evaluar cada uno de ellos y así llegar a una conclusión exacta, una conclusión razonable. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante tener y contar con la supervisión. Dentro del control interno, se debe obtener competencias del control interno asociados al objetivo de la auditoría del. En este caso, el control interno es un proceso que se implementa por la MAE. La MAE habíamos dicho que es la máxima autoridad ejecutiva. El control interno, este control está diseñado con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. Por eso indicaba anteriormente, ya cuando se realiza una auditoría, nos emiten una opinión, una recomendación. Las recomendaciones son para el bien de la entidad, entonces para mejorar y no tener ninguna otra observación. En las áreas se deben identificar lo que son las críticas de mayor satisfacción que merezca un examen. También deben establecerse lo que es la naturaleza, extensión, oportunidad y procedimiento de la auditoría. Hay ciertos procedimientos para ellos. Ya se deben obtener evidencias también competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.
¿Qué nos indica en este caso? Un trabajador, un auditor gubernamental, nos indica que su trabajo debe consistir en obtener un examen, en obtener una evidencia. ¿Para qué? Para llegar a las conclusiones e informar ya los objetivos del audit. La evidencia que se va a obtener en la ejecución de la auditoría deben sustentar las conclusiones, deben sustentar los pronunciamientos, deben sustentar lo que son las deficiencias del control interno para ir mejorando, para ir así mejorando habitualmente. Para ello son importantes lo que son las evidencias de la auditoría, que son documentados, eficientes, analíticos, informáticos. Entonces, los papeles de trabajo también tienen sus propósitos. Los papeles de trabajo están hechos con un propósito específico, por más que es un arduo trabajo, porque se ven a detalle, ¿sí? Se ven a detalle cómo son las transacciones de un concepto general. Se van desarrollando, se van enraizando a cada uno de sus cuentas. Ejemplo de un balance general, de los activos corrientes. Ejemplo, caja. Entonces, simplemente la caja o banco, ¿sí?, de los disponibles, sus subcuentas se dividen en las cajas, los bancos, cuentas corrientes. Entonces, todo eso se debe evidenciar, cómo se han realizado, cuáles son las transacciones que se realizan para obtener una evidencia. Si las transacciones, si los se han realizado, si los movimientos de las cuentas han sido de manera razonable y obviamente registradas de forma confiable. Entonces, nos dará una opinión. Entonces, esas son las evidencias y para ello tenemos que utilizar lo que son los papeles de trabajo. ¿Sí? Tenemos que utilizar los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben contener un objetivo, deben contener un alcance de procedimientos. Los papeles de trabajo obviamente deben quedarse en la organización de la auditoría, en su comunicación de los resultados, que son muy importantes. Deben ser comunicados de forma oportuna, completa, veraz, objetiva y convincente, así como la suficiente claridad, sinceridad o concisa, como le permita lo que son los asuntos a tratar. Debe exponer también los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que son muy importantes. ¿Qué nos indica? Debe ser completa, debe ser concisa. Debe contener una información suficiente con respecto a los pronunciamientos. Los pronunciamientos y las deficiencias de carácter debe tener una evidencia suficiente y competente. Los objetivos deben tener los resultados de la auditoría, que son imparciales. Y es una evidencia también. Debe ser convincente. Todo lo que se expresa al momento de realizar una exposición de auditoría debe ser, debe tener esa forma de convencer a los lectores de la validez del pronunciamiento. Debe ser clara, la información debe ser clara, teniendo una estructura lógica y que se emplean un lenguaje directo que nos facilita lo que es la comprensión.
debe ser oportuna, nos indica la oportuna. La oportuna deben ser presentadas en el tiempo. Cuando realizamos una planificación, ahí determinamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a realizar toda la auditoría? Entonces, la información, la comunicación de los resultados deben estar en los tiempos correspondientes. Y eso va a ser una mayor utilidad a los destinatarios. Ahora, también los hallazgos son las... O sea, el hallazgo se refiere a las debilidades en el control interno que han sido pues detectados por los auditores. Ya, entonces son asuntos que al auditor le llaman la atención y eso se debe comunicar a la entidad para que obviamente ya mencionamos lo que es la presentación de los documentos en base a las normas, en base a los resultados, se deben presentar de manera objetiva, ¿sí? Obviamente cumpliendo con los requerimientos de la entidad. Entonces, para ello, todo este procedimiento. Ya, y así se realizan toda la auditoría. Espero que le hayan comprendido a toda la exposición. Y pues muchas gracias por su atención.